Bien chicos, buenos días. El día de hoy, bueno, como saben, estamos adentrándonos poco a poco a trabajar geográficamente lo que es nuestro país, lo que es Colombia. Eh, Como ustedes saben, pues es muy importante esto porque eh, Colombia como país, eh, digamos, es algo que uno carga consigo mismo, ¿sí? Nosotros vamos a ser colombianos por el resto de nuestra vida, entonces conocerlo, saber de nuestra cultura, de nuestras tradiciones, de nuestra geografía, historia, pues es sumamente importante. El día de hoy vamos a seguir trabajando en algunos datos importantes a tener en cuenta para conocer mejor nuestro país y que eh, pues nos hacen tener una perspectiva diferente de lo que es Colombia, más allá de lo que muchas veces vemos, no solamente en las noticias y en la televisión, sino incluso en nuestra cotidianidad. Nosotros, bueno, por lo menos en mi caso, cuando era niño, yo tenía la fortuna de que mi mamá siempre es ingeniera agrónoma, entonces siempre nos sacaba, nos llevaba. Conocimos muchas zonas, no puedo decir de Colombia en general completa, pero sí tuvimos la oportunidad de visitar varias zonas, de muchas zonas del país. Entonces tuvimos la oportunidad de conocer regiones, de conocer paisajes, de conocer personas mmm, que realmente lo hacen ver a uno desde una óptica diferente, las maravillas que puede tener este país y la fortuna que tenemos al nacer en él. Bueno, sin más preámbulos, entonces vamos a ir iniciando. La idea de esta clase es, bueno, en la clase anterior vimos unas generalidades muy grandes, la clase de ayer. La idea de hoy es ver ciertos datos un poco más específicos, un poco más pequeños y pues que son igualmente interesantes. Espero que la clase no se haga muy larga. Recuerden que después de esta nos vamos a ver, de esta explicación general, nos vamos a ver face to face en Zoom. Entonces, pues la idea no es tampoco mandar una clase de 80 minutos de corrido, sino que ustedes tengan tiempo también de respirarla, de pensarla y de relajarse. Entonces, vamos a iniciar. Colombia cuenta con una extensión de, uy, me pierde el lápiz, de 2.070.408 kilómetros cuadrados. ¿Sí? O sea, esto es el tamaño total de Europa, de Colombia. Sin embargo, de estos solamente 1.141.800, acuérdense que estos números son aproximados, no son exactos, hay 800 kilómetros son en superficie, ¿sí? Bueno, en superficie terrestre. El resto, esto es océano, ¿sí? O mares, ¿vale? Entonces, esta es la superficie total de nuestro país. Nosotros habíamos visto ayer que teníamos límites, eh, digámoslos, terrestres con 5 países, que son, eh, que son Ecuador en la parte sur, sur-occidente, Ecuador, Perú, la parte suroccidente, pero más hacia el sur, Brasil, Venezuela,
y, ay, otra vez, Venezuela y los absolutos. Brasil, Venezuela y Panamá. ¿Vale? Estos son nuestros límites terrestres. Estos son los países con los que limitamos en tierra. Sin embargo, estos son los países que limitan esta partecita de acá. En esta partecita de acá tenemos también otros límites, que son los límites marítimos. Tenemos en límites marítimos muchos otros países. Tenemos 8 en total, que son Costa Rica, ¿sí? Ecuador, también limita con nosotros por el mar, Haití, Honduras, Jamaica, Nicaragua, Panamá y República, vamos a correrlo un poquito para allá, Dominicana. ¿Sí? Estos son los países con los que tenemos eh, propiamente unos límites en el océano, ¿sí? Con estos. Estos, bueno, los siguientes países los que voy a subrayar en el océano Pacífico, que los voy a señalar de verde, y los que señale de azul van a ser en el océano Atlántico. Entonces, en el océano Pacífico, ¿cuáles van a ser los países con los que vamos a eh, tener límites en el océano? Van a ser Ecuador y van a ser, que se me hizo el otro, aquí está, Panamá, ¿sí? Y en el océano Atlántico van a ser todo el resto: Costa Rica, Haití, Honduras, Jamaica y República Dominicana. Entonces, si se dan cuenta, nosotros no compartimos límites solamente con estos 5 países de acá, sino con muchos otros. En total tendríamos 5 y, bueno, 7, porque esto se repite. Seríamos 12 con los países con los que tenemos límites geográficos, ¿sí? Estos límites geográficos pues han tenido una serie de cambios a lo largo de la historia, especialmente estos límites terrestres, como vamos a ver más adelante cuando se da la gran independencia de Colombia. Colombia pues es un país muchísimas veces más grande que este. No tengo el dato exacto, pero yo pensaría que son mínimo unas 3 veces más grande que lo que tenemos hoy en día. Y con el paso del tiempo se va haciendo cada vez más pequeñito hasta el país que tenemos hoy en día. ¿Vale? Sumado a eso, en sesiones anteriores nosotros habíamos hablado bueno, en sesiones anteriores, la inmediatamente anterior, nosotros habíamos hablado de las costas, exactamente estas dos, en el Océano Pacífico y en el Océano Atlántico. En el Océano Pacífico, Colombia tiene, y también lo vamos a poner acá en el Océano Atlántico, Colombia tiene. En el Océano Pacífico tenemos un total de, eh, el dato, acá está, 1.300 kilómetros de costas, ¿sí? Ahí puse una costa.
¿sí? Es decir, 1300 kilómetros que nosotros tenemos van a dar hacia el mar Pacífico y otros 1600 kilómetros, ay, otra vez, kilómetros de costas van a dar hacia el océano Atlántico. Eso quiere decir que en suma Colombia tiene 2900 kilómetros de costas, ¿sí? Eso es una salida al mar, una cosa impresionante. O sea, es increíble que pues nosotros tengamos tanta zona costera. Tengan en cuenta que es diferente hablar de una playa a una zona costera. Una zona costera es la zona en la que vamos a ponerlo acá como si fuera un mapa desde arriba, en la que acá está tierra y aquí hay mar, ¿sí? Entonces, que todo esto sea tierra y todo esto sea mar. Esto es una costa. Vamos a ponerlo aquí de colorcito. Esto es una costa. Sin embargo, la playa es una cosa completamente diferente. ¿Por qué? Porque en las playas generalmente hay una zona arenosa que colinda con el mar, ¿sí? Entonces, por un lado tenemos, eh, la playa y por el otro lado tenemos el mar, ¿sí? En las costas esto, por ejemplo, podría no ser playa, sino ser un barranco, ¿sí? Podría ser un muro de piedra grandote, 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 que de contra el mar. Entonces, esa es la diferencia. Que hayan 2900 kilómetros de costa no quiere decir que hayan 2900 kilómetros de playa. ¿Listo? Bien, eso nos muestra primero el tamaño de nuestro país, o sea, es una cosa enorme. Y segundo, quiero que tengan muy en cuenta esto. Estos 2900 kilómetros de costas y y este gran tamaño en kilómetros de océano hace que nosotros tengamos una riqueza marítima muy grande, una riqueza en fauna marítima eh, que pues también hace parte de nuestra cultura, de lo que nosotros somos. Todos estos mares, todos estos océanos son nuestros en el sentido de que también son de Colombia, ¿sí? Y nosotros somos colombianos y por lo tanto lo que es de Colombia es nuestro. Entonces, eso es muy importante. Por otro lado, estos océanos no son la única riqueza hídrica que tiene Colombia, porque Colombia también es un país que cuenta con una gran cantidad eh, cantidad, cantidad de lagunas, ¿sí? Nosotros tenemos aproximadamente, números más, números menos, un total de 1800 lagunas, ¿sí? Y tenemos, bueno, 1800 lagunas y tenemos una gran laguna que se llama la Laguna de Tota, que tiene un total de 55 kilómetros cuadrados, o sea, es una cosa grandota, ¿sí? De estas 1800 lagunas, creo que ustedes saben que es una laguna. Una laguna es un cuerpo de agua, ¿sí? Bien, chicos.
Entonces, espera, espera. Entonces, eh, entonces, bien, lagunas. ¿Cuál es la diferencia entonces entre una laguna y un lago? ¿Sí? Una laguna es un cuerpo de agua bueno, puede ser natural o puede ser artificial. Nosotros tenemos lagunas artificiales que son conocidos más como embalses, eh, bueno, son cuerpos de agua en donde pues se aposa agua de manera natural, ¿sí? Reúne agua de manera natural. La diferencia está en el tamaño. Las lagunas son más pequeñas y los lagos son más grandes, ¿sí? Más pequeñas y menos profundas. Más pequeñas y menos profundas, que a diferencia de los lagos que pueden ser más profundos, ¿sí? Entonces la diferencia, incluso creo que en el nombre mismo lo indica, entre laguna y lago, es que la laguna es un lago chiquito, un lago en pequeño. Nosotros tenemos entonces 1800 lagunas y la mayoría de ellas se encuentran en la cordillera occidental, ¿sí? De estas 1800 lagunas, vamos a ponerlo acá, la mayoría se encuentran en la cordillera occidental, ¿sí? Bien, finalmente vamos a hablar un poco sobre el clima de Colombia, ¿sí? El clima de Colombia, como ustedes se han dado cuenta, ya todos son lo suficientemente grandes para haber vivido varios años en Colombia. El clima de Colombia es un clima sin estaciones, ¿sí? Sin estaciones porque, como ya hemos visto, está en medio de los trópicos de Capricornio y de Cáncer, ¿sí? Es decir, está en la zona más eh, templada o más cálida del planeta en todo el tiempo del año, en todo momento del año. Sin embargo, que no tenga estaciones no quiere decir que no tenga una gran variedad de climas. Esta gran variedad de climas está dado por sus tres cordilleras, ¿sí? ¿Cuáles son los climas que abundan en Colombia? Principalmente el clima tropical, ¿sí? El clima tropical, que es una temperatura de 25 grados centígrados o superior, ¿sí? Esta temperatura es una de las temperaturas más comunes a lo largo de Colombia. Sin embargo, no es el único clima que hay. Nosotros tenemos la gran posibilidad de disfrutar de todos los pisos térmicos, lo cual nos da una posibilidad de producción de alimentos agrícolas como nos imaginan nosotros. Somos uno de los pocos países en el mundo, si no es que el único, que tiene la posibilidad de producir prácticamente cualquier cosa que se siembre, ¿sí? Acá en Colombia prácticamente se puede dar lo que sea. Algunas especies más fáciles que otras, algunas más caras de producir que otras, pero el clima y la tierra que tenemos nos da la posibilidad de cultivar lo que sea.
Casos como por ejemplo el garbanzo, que nosotros aquí en Colombia no tenemos cultivos significativos de garbanzo, son casos en los cuales por la misma especie se hace más difícil de cultivar que en otras zonas del mundo. Pero no por eso quiere decir que no lo podamos hacer. ¿Sí? Este es el clima tropical. Otro clima que abunda es el clima ecuatorial. Bueno, este clima tropical, una de las cualidades del clima tropical es que, el clima tropical de Colombia es que es seco, ¿sí? Un ambiente de alto calor y seco. Pero el clima ecuatorial tiene también unas temperaturas superiores a los 25 grados centígrados, pero este suele ser más húmedo, ¿sí? La humedad del aire aumenta. Tengan en cuenta una cosa, y esto es algo muy curioso, yo también cuando era pequeño me rompí la cabeza pensando en eso. Cuando el aire es más seco, la sensación térmica tiende a ser más similar a eh, a la temperatura real. O sea, la sensación térmica es como yo siento el calor. Entonces, si el clima es seco, yo siento el calor más igual a este. Cuando el clima es húmedo, la sensación térmica suele ser muchísimo mayor, más o menos unos 2 a 3 grados centígrados mayor. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la humedad en el ambiente dificulta que mi cuerpo autorregule temperatura. Entonces, por eso los climas de este tipo húmedos tienden a ser más cálidos que, o a sentirse más cálidos que los climas secos. Un clima o una zona muy común de este clima ecuatorial húmedo son las selvas tropicales. Mm, Más bien pongamos selvas amazónicas para que tengan una referencia directa. ¿Sí? Las selvas amazónicas, aquí me faltó una pedacita de M. Las selvas amazónicas son las que tienen este clima. Por otro lado, nosotros aquí en Colombia también tenemos desiertos, ¿sí? Entonces nosotros también tenemos zonas con climas desérticos, ¿sí? En donde la temperatura es superior a los 30 grados centígrados, ¿sí? Un ejemplo muy cercano, y digo cercano porque digamos no es muy demorado llegar hasta allá, es el desierto de la Tatacoa, ¿sí? Creo que muchos lo han escuchado. El desierto de la Tatacoa. Entonces, nosotros también tenemos zonas del país con este tipo de climas desérticos. Y por último, pero no menos importante, tenemos climas de montaña, que son los climas que tenemos, por ejemplo, acá en Bogotá y de Bogotá para arriba, digámoslo así. Entonces, estos climas de montaña son climas en los que la temperatura ronda entre los 15 y los 20 grados centígrados. ¿Sí? Este es el clima más o menos normal en Bogotá en el día, ¿sí? 15 a 20 grados centígrados. Cuando hace mucho frío, nosotros estamos digan a 7 o a 6 grados centígrados, y cuando ya nosotros llamamos heladas, estamos a 2 3 o incluso hemos llegado a temperaturas en sabana de menos 1 grado centígrado. ¿Sí? Estos son los climas, por ejemplo, que hay en sabana. Y estos son los climas de montaña.
Recuerden que entre más alto se sube en la montaña, mayor va a ser el frío que se siente. Y bueno, eso lo vimos en clase. Nosotros decíamos, bueno, porque entre más alto, menos frío se siente, menos calor se siente, más frío se siente, si más cerca estamos del Sol. Nosotros veíamos que las capas de la atmósfera también funcionaban, hagan de cuenta, como si fuera una gran cobija, y que entre más abajo estuviéramos, más cobijas teníamos. Entonces, o sea, entre más cerca al mar estuviéramos, más cobijas teníamos. Entonces eso hacía que el calor se acumulara. Mientras que entre más arriba estuviéramos, menos cobijas teníamos y por lo tanto el calor se escapa de una manera más sencilla. Bien chicos, eso es todo por hoy. Me salió un poquito larga la clase, más de lo que quería, pero bueno, eso es todo por hoy. Es un pequeño acercamiento a la geografía y a las características geográficas de nuestro país. Espero que les haya gustado y nada chicos, realmente espero que vean este video antes de la clase de mañana, o sea, a la clase virtual en Zoom de mañana, para que puedan tener preguntas o dudas o inquietudes o comentarios, en fin, un mundo de cosas. Y nada, nos vemos entonces mañana en clase y la próxima semana con un nuevo video. Hasta mañana.